Fundente Fundación y su proyecto Cálidos presentan su programa radial Hablemos de Caleños Somos Todos. Un programa que al difundir cultura y conocimiento, así como al narrar la historia de Cali y sus costumbres, pretende crear y fomentar el sentido de pertenencia por ella. Hablemos de Caleños Somos Todos. Muy buena tarde para todos nuestros amables oyentes. Estamos hoy una vez más en Hablemos de Caleños Somos Todos. Y vamos a tocar un tema bastante interesante en el día de hoy, que tiene que ver con eso que hacemos nosotros cada día que nos levantamos, querer a la ciudad de Cali. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos obligaciones, y lo hemos dicho aquí en varias oportunidades, para con la ciudad. Las ciudades son entes vivos, y los entes vivos tienen deberes y tienen derechos. Y entonces nosotros que somos sus ciudadanos, los caleños que vivimos en la ciudad, también tenemos deberes y tenemos derecho para con ella. El tema de hoy entonces es bastante interesante. ¿Por qué? Porque en nuestros estudios se encuentra una de las personas que tiene ese arraigo de ser caleño. Piensa que la ciudad de Cali es un ente a quien hay que darle, no vivir de la ciudad, sino vivir para la ciudad. Entonces, en ese tema es que vamos a desarrollar en el día de hoy nuestro programa. No está por demás invitarles a que no nos escuchen, sino que nos visiten. En realidad, de verdad, sería la palabra clave en este momento, que nos visiten en nuestro sitio web el número 2, fundente.org, y allí van a encontrar ustedes todos los programas radiales que nosotros hemos emitido durante un año largo que llevamos aquí, y también encontrarán los programas de los domingos 24/7 velando por el patrimonio caleño. Aparte de eso, también van a encontrar unos podcasts donde cada uno de nuestros colaboradores tiene allí su aporte que hace con su pensamiento y su conocimiento y su experiencia a la comunidad. Acuerden que nosotros lo que hacemos es divulgar, promover y crear cultura y conocimiento. Bueno, sin más preámbulos, entonces le vamos a dar la bienvenida a Juan Pablo Suárez. Muy buenas tardes, Juan Pablo. Muy buenas tardes, Emilio. Gracias, Jorge Enrique. Bueno, debíamos de haber empezado primero con las damas, ¿no? Como debe de ser. Pues tenemos que decir que al aire le ofrecemos disculpas porque hoy le cambiamos hasta el nombre, no le pusimos la presentación. Pero pues no importa, estamos en la modernidad, igualdad de sexos, todo. De género, sí, aprovechando que pasó el 28 ahorita de junio. Listo, bueno, ustedes dennos un espacito pequeño, pueden ustedes dialogar aquí mientras tanto, ¿sí? De lo que tiene que ser concerniente con nuestra ciudad de Cali, experiencia que pueden tener ustedes mientras yo tomo aquí un reposo técnico y ya nos vemos de nuevo. Ya. Te cedo la palabra. Gracias Juan Pablo. Pero Juan Pablo decía algo, y lo hacía referencia también Jorge Enrique, en el sentido de decir que nosotros vivimos para la ciudad. Es decir, que realmente no aprovechar la ciudad y que la ciudad no es de todo, sino sencillamente algo fundamental en la vida de los caleños. Yo no soy caleño, pero quiero muchísimo a Cali, me encanta su gente, me encanta la manera de ser su gente, su personalidad, supremamente abiertos, gente muy querida. Juan Pablo, tú que eres caleño puro, de origen caleño, ¿por qué es importante vivir para la ciudad? Porque necesariamente la ciudad sí es de uno, verdaderamente uno tiene que tener un arraigo y un sentimiento hacia la ciudad, porque disfruta uno más la vida cuando la ciudad es de uno, que si uno se enclaustra detrás de una reja o un apartamento en donde la gente cree que a veces ser buen ciudadano es estar desde la reja para adentro. Ser buen ciudadano es estar desde la reja para afuera, ayudando, colaborando, viendo, observando, aportándole a la ciudad. Hoy en día
las herramientas que nos ha dado la tecnología es un asunto absolutamente maravilloso, y como tal nosotros todos podemos participar de esa tecnología cuando tenemos la capacidad de generar un video, una información, comunicarle a las autoridades y compartir y poder hacer cosas por la ciudad. Bueno, hay otra persona que también hace cosas por la ciudad, que mantiene permanentemente la ciudad de Cali en su quehacer, es el doctor Adolfo Vera. Con la buena tarde, doctor Vera, ¿cómo está usted? A ver, mi querido maestro Jorge Santa Cruz, yo creo que hoy 1 de julio ya, sin duda alguna, creo que la sorpresa universal de esta última semana ha sido el unanimismo con el que se ha rodeado y vitoreado la próxima asunción al poder del electo presidente de Colombia. Ningún arúspice calificado, ni tampoco encuestadora alguna, habrían podido predecir el final feliz de estas elecciones en las que, con contadas excepciones, los especímenes políticos de todas las vertientes y pelambres coincidieron en adherir a la carroza triunfal de Gustavo Petro con la manida entelequia de las convergencias patrióticas para salvar el país de la debacle inminente. Sorprenden de una manera impresionante la precipitud con la que godos y cachiporros, además de los otros grupos deliberantes, en su probable minusvalía, se acercaron impúdicamente a ese pacto de adhesión. Perdón que me estaban interrumpiendo aquí. Lo está llamando. Sí, sorprende la precipitud con la que godos y cachiporros, además de los otros grupos deliberantes, en su probable minusvalía se acercaron impúdicamente a ese pacto de adhesión sin condiciones y sin principios. La tapa de la olla, por supuesto, no fue nadie diferente de Rodolfo Hernández, con su estrecho y efusivo abrazo. No sabemos si hubo besos en el cachete a su contradictor beligerante de hace muy pocos días, quien se suponía podría encabezar una necesaria e inteligente oposición desde el Congreso, en su condición de senador convencido de esa lucha anticorrupción tan publicitada y mediatizada en el último año de contienda, terminó defraudando a sus millones de sufragantes antipetristas, porque realmente no sufragaban por él sino contra Petro, que esperaban de él una mejor conducta coherente y transparente, y que hoy protestan masivamente por las redes sociales. Los lagartos y paracaidistas de siempre, que obviamente se aproximan a vitorear, abrazar y besar de rodillas al triunfador de las justas democráticas, no se ruborizan ni se arrepienten por esa despreciable condición de seres humanos canjeables y mutantes, que los indicará para siempre como los lentejos que señalaba en su momento ese patricio y prohombre de Colombia que fue Carlos Lleras Restrepo. Sin embargo, y esta es mi esperanzada proyección a futuro, creo avisorar una luz iluminante. No todas las luces son iluminantes al final de esta horrible noche. Las últimas intervenciones de Petro y sus estratégicas movidas políticas, léase encuentro con Uribe, además de las primeras designaciones en un gabinete ministerial que muy probablemente será de alto turomequé, nos permite embriagarnos con el sueño de una patria libre, próspera y pujante, liberando el sitial histórico que le corresponde legítimamente en el continente americano. La paz, tan anhelada y tan esquiva, estaría a la vuelta de la esquina, con Álvaro Leiva Durán liberando relaciones exteriores y Alfonso Campo una generosa tranquilidad tributaria. Por supuesto que educación,
salud, vivienda, empleo y vías de cuarta generación salvarán el campo de Colombia para que recupere esa vocación productiva y sea la nueva despensa de alimentos que alguna vez nos llenó de legítimo orgullo. Una oposición inteligente y no la hirsuta de los torpes enemigos de cualquier cosa. La oposición, sí porque sí, deberá llevarse en las curules del Congreso para tratar de aportarle a Colombia soluciones tangibles y no mantener los odios irreconciliables que han caracterizado nuestro devenir político. Yo veo con esperanza, Jorge, con mucha esperanza, con mucho entusiasmo, el desarrollo que se ha venido dando en la conformación de nuevas caras en los autos oficiales. Yo creo que Petro tiene un compromiso muy grande con sus electores, pero más que con sus electores, con la historia. Si él logra transformar las conductas y las costumbres políticas de este país y logra sacudirnos de la corrupción que ha carcomido a Colombia durante tanto tiempo, se coronará de gloria y seremos nosotros los que vamos a vitorearlo, pero sin arrodillarnos. Y abrazado tampoco, ¿no, doctor? Esos besitos en la cachete, ¿no? Ni con besos, ni con abrazo, ni con besos, pero sí, eso no. Reconociéndole que si hace lo que prometió hacer, se coronará de gloria. Lo coronaremos por lo pronto de laureles, no sé si de gloria. Bueno, doctor, de todas maneras, lo que nosotros hemos luchado y lo estamos haciendo desde hace muchos años, usted con su labor tan acertada y tan, no sé, brillante durante muchos años con su tertulia, y después desde hace más de año y medio aquí en estos micrófonos que hemos venido luchando, bueno, denodadamente porque esta patria nuestra tenga mejores días y que nosotros podamos mirar el futuro con ilusión. Entonces, pues ojalá que así sea, maestro. Ojalá que así vamos sea, a continuar haciéndolo. Vamos a continuar haciéndolo. Te mando un abrazo. Gracias, doctor. Feliz puente. Te mando un abrazo y gracias por el espacio que me das. Bote el paraguas, acuérdese, doctor. Bote ese paraguas. Seguro que sí. Bueno, un abrazo, doctor. Felicidades. Igual para ti, igual para ti. Bueno, ya habíamos oído las palabras del doctor Adolfo Vera, invitándonos a todos nosotros a luchar por esta patria, ¿no? Tenemos muchísimos compromisos, muchas cosas por hacer. Vamos a iniciar esta sesión de ahora que siempre en otra oportunidad le hemos llamado Herramientas para la Vida, con una frase o con un pensamiento. Y este pensamiento es el siguiente: eres más de lo que te ha permitido ser. Eres más de lo que te han dicho que eres. Eres más de lo que tú mismo te has imaginado. Tengámonos en cuenta ese pensamiento para que nosotros nos valoremos como debemos de ser. Acuérdese que hemos dicho que en mano nuestra está lo que nosotros podamos hacer por nosotros mismos y por nuestra patria. Buenas tardes. Damos un cordial saludo a los oyentes que en estos momentos se sintonizan al programa Hablemos de Caleños Somos Todos. Soy Germán Barreto, profesor de yoga y partícipe de varios grupos de magia del amor, en la cual vengo a compartirles una maravillosa información que tiene que ver con herramientas de amor para una mejor comprensión de la vida. Esta información nos lleva a hacernos más conscientes de sí mismos, a prepararnos y entrenarnos
para manejar todo lo que sucede en nuestro interior y se refleja en nuestro exterior, aceptando y asumiendo con respeto todas nuestras relaciones y además todas las situaciones que tienen que ver con nuestra parte financiera y de salud. Siendo más conscientes de mis niveles internos, estos tienen que ver con nuestra parte instintiva, emocional, con nuestra parte mental que tiene que ver con pensamientos, sentimientos, y a su vez también la parte espiritual que nos lleva a ser más pacíficos, serenos y tranquilos. Me lleva a que al aprender a manejarlos por mí mismo, ya no culpo a nada ni a nadie de lo que me sucede en el exterior. Estas herramientas de amor para una mejor comprensión de la vida me da la capacidad para aprender a trascender nuestros destinos de sufrimiento. Las herramientas de amor y la forma de utilizarla en todos los eventos de nuestra vida son aceptar. Aceptar es renunciar a cambiar a los demás y trabajar sobre sí mismo. Actuar es renunciar a agredir y actuar con serenidad y eficacia. Adaptarnos es renunciar a huir del lugar que me corresponde y adaptarme a él. Agradecer es renunciar a sufrir por las dificultades y agradecer lo que aprendo de ellas. Asumir es renunciar a culpar a los demás y asumir mis experiencias. Respetar nos invita a renunciar a criticar a los demás y a interferir con sus destinos. Los acepto tal cual son. Valorar es renunciar a quejarme de todo lo que tengo y al contrario disfrutarlos. En charlas anteriores, en reuniones anteriores, hablamos sobre aceptar y actuar. Hoy voy a ampliarles un poco más la información que tiene que ver con adaptarnos. Adaptarme significa comprender que el lugar y las circunstancias dentro de las cuales nos desenvolvemos y se desenvuelve mi experiencia de vida, al igual que las personas con quien me corresponde interactuar, siempre son perfectas para el propósito de amor que nos trajo a este lugar y a las relaciones que actualmente tengo, por lo cual renunciamos a huir de las experiencias, porque sé que en el momento en que una circunstancia, lugar o relación ya no sea más necesaria para la experiencia de alguna de las personas, la ley de correspondencia determinará un nuevo lugar, circunstancias y relaciones nuevas, diferentes y cada vez más satisfactorias. Nuestra ignorancia nos hace huir de las mejores oportunidades que la vida nos ofrece. Doy gracias a todos los oyentes que me están escuchando con esta maravillosa información y los invito para el próximo viernes para compartirles una nueva herramienta de amor que tiene que ver con agradecer. Feliz tarde. Juan Pablo Suárez Fiat, caleño. Raizal, absoluto, nacido aquí a la vuelta de la emisora frente a la iglesia del Templete. Con bellísima historia tiene el Templete, ¿no? Absoluta, cuando vino el cardenal Mícara al primer congreso bolivariano, creo que se llamaba. Sí, eucarístico. Bolivariano. Sí. Él era un, vamos a decir, delegado, un representante del Papa. Pío XII en ese momento. En esa época. Sí. Y dicho ese paso, en ese momento Pío XII cuando intervino, porque él hizo una comunicación vía telefónica con el evento que estaba en ese momento sucediendo, el Congreso, ¿no? Él dijo que por qué no convertían ese templete en una iglesia, y entonces una comunidad que es la que está en este momento viviendo allí, ahí hay un convento también, pues dijo, nosotros hacemos esa iglesia, ¿no? Y aquí Cali se desarrolló, hizo varias cosas que tienen que ver con eso, pero bueno, creo que esos terrenos fueron cedidos por don Edmond Sacur. Sí, el dueño del hipódromo, el dueño donde está pues hoy en día la
la Unidad Deportiva Panamericana. Y si nos ponemos a averiguar un poquito más, eran ejidos, ¿no? Entonces, dejemos eso allí, dejemos quieta ahí esa idea. Pero bueno, de San Fernando, ¿hacia dónde entonces después? ¿El desarrollo Cali? No, usted. De San Fernando hacia el oeste, no, fundamentalmente, y en mis últimos 30, 40 años en el barrio El Peñón. ¿Al pie del río? Ni más ni menos, todo el día lo vivimos, todo el día lo soñamos, todo el día nos trae buenas noticias, tristes noticias, de todo sucede en el río. Ese río, el de que atraviesa un sueño, ¿no? Llamado Cali. El poeta, se me acaba de pasar el nombre, pero ahora te lo Eduardo Carranza. Eduardo Carranza, sí, hizo un escrito en el restaurante Cali Viejo, en donde se inspiró y hizo pero cuando estaba en el lado de acá abajo, donde estaba por el... No, allá arriba en el bosque municipal. Allá fue el donde generó esa nota. ¿Ah, sí? Sí. Pues porque Cali Viejo antes estaba aquí abajo por el lado del Colegio Bermas, ahí estaba... Estuvo inclusive en el barrio La Flora hace muchos años. ¿Ah, sí? Estuvo en el Parque del Peñón, allí donde está la venta de muebles en esa casa como colonial enseguida. ¿Donde estaba Tita Rufo? Ni más ni menos, ahí mismo. Ajá. Sí. Y después, allá en el bosque municipal, por eso, y te hago caer en cuenta de una cosa absolutamente importante. Cuando yo estaba niño, íbamos al bosque municipal, que todavía era bosque municipal, el río allí estaba represado y ahí había un gran lago absolutamente enorme en donde todos los caleños se iban a bañar. Yo te cuento que tuve la experiencia de estar 2 meses en Toledo, España, y allá acaban de celebrar hoy la conmemoración de los 50 años en que no se han podido volver a bañar en el río, y los ciudadanos de un país tan desarrollado como es España hoy en día sueñan con volverse a bañar en el río. ¿Por qué no les copiamos la tarea? Es que eso es lo que debiera suceder en esta ciudad, porque el río es de todos, y en la medida en que lo purifiquemos y en la medida en que volvamos sus aguas limpias y cristalinas, no solamente habremos recuperado el río, sino nos habremos convertido en una sociedad desarrollada. Pero hay una cosa interesante que yo le he oído en varias oportunidades a usted, Juan Pablo, y es el de que aparte de que nosotros tenemos 7 ríos en la ciudad de Cali, que tenemos que salir a recuperarlos, que nosotros tenemos que aportar como ciudadanos para esa recuperación. Hay otro que es ya de su autoría, que es interesantísimo, al mismo tiempo que es muy poética, un río de aves, Cali, río de aves. Háblenos de esa belleza. Pues es que mira, necesariamente ese aliciente que tiene la ciudad con las aves, esa materia prima que tiene, porque te cuento que en el balcón que vivimos allí al frente del río, desde que nos pasamos allí, antes de la pandemia, un mes, empezamos todos los días a alimentar las aves que llegaban ahí al balcón. Te digo que hoy nos llegan 2.000 aves diariamente, nos llegan aguiluchos, nos llegan turpiales, nos llegan mirlas, nos llegan colibríes, nos llegan canarios, nos llegan torcasas, nos llegan palomas, y es un río de aves la ciudad que no te lo puedes ni imaginar. Entre otras cosas, te hago un comentario. Aquí en Cali, cuando se hace la Feria de las Aves, hay huéspedes que vienen a hospedarse en los hoteles que pagan una fortuna por tener una maleta 30 días estacionada en un hotel mientras están haciendo un recorrido por el Valle del Cauca revisando y viendo lo que son las aves. Entonces date cuenta que esa fortuna es una fortuna, o sea que un huésped pague 8, 9, 10 millones de pesos por una habitación por tener una maleta ahí durmiendo mientras él está haciendo recorridos por el Valle del Cauca. No hay con qué comparar ese ingreso para una ciudad y que genere tanto desarrollo como algo que tenemos de que la naturaleza nos ofrece. Las aves es un pilar económico para la ciudad impresionante. Hay otra cosa importantísima que nosotros también hemos conversado varias veces y en el cual hemos estado de acuerdo, y es este eje que en realidad de verdad ambiental es el río. El río, desde su nacimiento hasta de su desembocadura, es un eje que la ciudad de alguna manera u otra ha vivido de él,
pero que al mismo tiempo este río tiene como distintas cédulas de ciudadanía. Un río es allá arriba en su nacimiento, otro río es acá por el lado de las Pilas, otro es por el lado allá en Santa Teresita, del otro es por el centro de la ciudad de Cali, después el otro de la Clínica de los Remedios hasta la isla, y de ahí para abajo pues ya eso no es ni río, eso es como una cosa que nosotros no sabemos. Pero si ese proyecto que tú has pensado y que tienes como propósito, en realidad uno no debe tener propósito, uno como unas metas, ¿no? unos objetivos en su vida, y es de unir estos parques que nosotros tenemos a lo largo del río Cali con un propósito y crear un gran parque. ¿Por qué no nos hablas algo de eso? Pues yo diría, poniéndome un poquitico antes de ese propósito, que es absolutamente válido, y es que la autoridad local tiene que entender que los ciudadanos necesitan del río, y que cuando van a actuar sobre el río, usted no puede ir a pedirle un permiso a parques nacionales, no puede ir a pedirle otro permiso a las empresas municipales, no puede ir a pedirle otro permiso al DACMA, no puede ir a pedirle otro permiso a la alcaldía, y no puede ir a pedirle otro permiso a los barrios de acá abajo. El río tiene que considerarse como un todo, para que sobre un todo se le generen cualquier cantidad de soluciones y de posibilidades. Yo hice uno de mis primeros videos en Cali, lo hice allá arriba en La Leonera, a una familia Perafán que habían comprado un rastrojero, y tengo 2 ejemplos absolutamente válidos aquí en el Valle del Cauca. Y en ese rastrojero o escombrera, que no son muy pocos, no son muchas hectáreas, se dedicaron a sembrar un bosque natural. Te lo juro, Jorge, que en un principio yo sabía que el chorrito de agua que ellos todavía conservaban era el de una llave minúscula de agua, ¿correcto? Y cuando fui a hacer ese video, el caudal que ellos le entregan 24 horas al día, 365 días al año a Cali, a ningún costo, es una cosa que no se puede uno imaginar cuánto es que vale todo ese dineral que se le regala a la ciudad. La ciudad tiene que compensar a esas personas, y en la medida en que compensan a esas personas allá arriba, los bosques estarán muchísimo más cuidados y no estarán sujetos a las pretensiones de muchos invasores, porque vivir allá arriba es absolutamente bueno. Entonces, vaya bajando, solucionando ese problema, entendiendo que el río tiene que ser un todo. Nosotros aquí en la ciudad tenemos que integrarnos para volcarnos hacia el río, y el río se devuelva hacia la ciudad también, generando una cantidad de posibilidades. Se lo copié al arquitecto Juan Felipe Cadavid, unir la antigua licorera del Valle con la Clínica de los Remedios es algo absolutamente importante, y en ese momento el río empieza a reverdecer. O con lo que dice el otro arquitecto Felipe Velázquez, unir peatonalmente el parque lineal con el parque de la María o el de la Carrera Primera es absolutamente fundamental. ¿A qué costo? Eso no vale nada, porque ya está hecho. Simplemente hay que resolverlo, es con las actitudes de la ciudad hacia los ciudadanos. Juan Pablo, tengo una inquietud. Es decir, uno piensa, ¿por qué en Colombia se han construido las ciudades de espaldas a los ríos? Ese es un comentario que lo hace Will Davis en su texto El Río, y el otro Magdalena. Hoy en día, por ejemplo, la labor que Juan Pablo nos comenta es una gran labor, rescatar el río y convertir el río como eje de desarrollo de todas y cada una de las ciudades en Colombia, porque la mayoría de ellas gozan de un río, pero están abandonados, están olvidados. Porque es que lamentablemente la burocracia, yo diría que se hincha y se ha hinchado a través de la historia y el tiempo, y a todo se le pone una triquiñuela pues para que las cosas se puedan organizar. Necesariamente todos los grandes desarrollos del mundo, de todas las ciudades importantes del mundo, siempre están al lado de un río. Para la muestra, Egipto, el desarrollo del Cairo y las pirámides y todo eso están ahí al lado del río. ¿Por qué? Pues porque necesariamente el río en un principio generaba pues todas las cantidades de posibilidades de alimentación, de vida, de transporte y una cantidad de cosas. Aquí también sucedió lo mismo. Entre otras cosas, yo voy a hacer una cuña que queda ahí en el aire, porque cuando el rey Felipe II de España, en 1500 y pico, 1510 creo que estaba él como rey, le otorgó el escudo de armas a Cali, tal vez ellos malinterpretaron lo que era la ubicación de esta tierra. Y si tú revisas el escudo de Cali, son 2 ríos grandes que bajan
de la montaña y llegan como un mar. Seguramente ellos identificaron que eran el río Cauca y el río Magdalena, y por magnificar pues todas estas montañas aquí, pero el significado es que esta era una tierra donde dos grandes ríos se unen y después se vierten al mar, y por eso en el escudo de la ciudad aparece una nao española, que era lo que representaba allí. Pero entonces, eso, ¿a qué conduce todo eso? A que nosotros, si esa era la mirada de esa época, ¿por qué nosotros no consagrar ese pensamiento que nos dejó la misma corona española desde ese momento, en que el río tiene que ser una conexión verdaderamente hacia el océano Atlántico, al Caribe? Bueno, yo es que oyendo todas estas cuestiones de los proyectos o de las ideas que haya sobre el río Cali, yo pienso de que es casi que obligatorio que nosotros pensemos en el río. Vienen los poetas y le cantan al río, vienen los españoles, le cantan al río, llega, inclusive el puente España fue donado por la comunidad española, después, sí. Te quiero aportar un pensamiento que me dejó a mí marcado profundamente en la vida, y no le va a meter política a esto. Hace como, cuando antesito de que fuera el magnicidio del doctor Álvaro Gómez Hurtado, la periodista que estaba en Barranquilla, y él también le preguntó: ¿y usted cómo haría para gobernar a Colombia desde Barranquilla? Y las palabras que él dijo en ese momento me dejaron profundamente marcado. Le respondió textualmente a esto, y espero algún día recuperar ese video. Primero que todo, iría remontando las aguas del río Magdalena, y en la medida en que vaya superando el río y purificando las aguas, voy creando situaciones de justicia, y la justicia con nadie pelea. Bueno, eso lo podemos retomar, ese pensamiento, para el río Cali, ¿no? Porque nosotros tenemos y sabemos todos que arriba, precisamente de esto que estábamos hablando, del restaurante Cali Viejo, que ahora no se llama así, todo eso está invadido, tiene invasiones por todas partes. Uno de los grandes problemas que tenemos nosotros es el vertimiento de aguas residuales al río, precisamente en esa zona. Las invasiones nos están acabando, la minería nos está acabando, la minería ilegal, sí, la tala de bosques nos está acabando. Entonces, proyectos como este señor de la Leonera, yo creo que no solamente nos permitirían a nosotros, o nos está permitiendo recuperar un importante volumen de agua, sino que también puede servir de ejemplo para que las otras personas que están allí al lado de ellos vamos a decir, se entusiasmen con esta idea y la copien, y que también hagan lo mismo. Pero como usted también lo dijo al principio, hay que incentivarlo, no solamente darle aplausos y palmaditas en la espalda, sino que también eso tiene que tener necesariamente una retribución, porque yo creo que están haciendo un aporte grande a la ciudad y a todos nosotros, pero también ellos necesitan de tener, vamos a decir, un incentivo. ¿Qué me iba a decir? 500 metros más arriba del zoológico municipal está lo que se considera hoy como el donde se guardan los árboles, sí, el jardín botánico. El jardín botánico. Tú no has de creer que ese sitio es más bello que Pance, y el río allí es absolutamente limpio hasta ese sitio. De allí para acá se empieza a invadir. Pero necesariamente, ¿qué es lo que tiene que ser? Es que el jardín botánico no puede ser un cuento para que hayan 40, 50, 100 turistas. Lo que tiene que ser es algo que sea absolutamente masivo, y a través de la recuperación de esos espacios verdes obtengamos una educación en donde le enseñemos al ciudadano que el río hay que dejarlo más limpio que cuando llegamos. Yo conozco un proyecto, Juan, que a lo mejor usted también ha conocido y se quedó en el tintero, inconcluso. La CBC le hizo un homenaje a los diputados de la Asamblea del Valle del Cauca, pues cuestión de este evento tan desastroso para nosotros. Hizo un parque que se llama el Parque de los Diputados, y yo conocí ese parque, el proyecto lo conocí, y empezaron a construirlo, y era una cosa supremamente ambiciosa, pero muy ambiciosa, que unía, inclusive hacía parte de esta cuestión del bosque municipal, pero las cosas se quedan allí, no llegan a la meta con el propósito que se hizo. No me explico cuál es la razón.
creería que te puedo hacer un aporte en eso, porque yo hace 10 años trabajo con una compañía española que hacemos y vendemos y construimos parques temáticos en todo el mundo. Mientras las cosas no se vean productivas y no se hagan para que se produzca, las cosas se desvanecen, porque cuando ya se le pone un valor importante a las cosas, cuando ya se pisa la tierra, cuando se convoca a toda una cantidad de la sociedad para que vaya, disfrute, que participe, aporte, ponga, invierta, pues necesariamente recuperamos las cosas. Pero con todo respeto, yo veo que aquí se va a hacer un parque ahí en las antiguas instalaciones del Club San Fernando. Se lo puedo anticipar, con todo el respeto, mientras no sea un negocio productivo, que produzca dinero, no importa de qué manera, así sea generando socialmente muchos beneficios a la comunidad, las cosas pierden el valor y pierden el sentido. Por eso nos desgastamos tanto en tantos proyectos que aquí se inician pero nunca se terminan. Pero pensemos en esto, el bosque municipal. ¿Por qué el bosque municipal no es tan conocido como, por ejemplo, el zoológico? Pues sí lo era. Lo que pasa es que cuando le quitaron esa represa y esa forma de controlar las aguas al río Cali, pues lo excluyeron o convirtieron eso en un restaurante, que no lo critico, pero que el río tiene que ser como la comunión de los caleños en cada fin de semana y en cada día de fiesta, amar a su río y querer a su río, y eso es algo absolutamente importante para la recuperación social de la ciudad. Mientras nos recuperamos de esta intervención que nos va a dar para largo, oigamos entonces una pequeña canción que yo creo que a todos nos va a gustar oírla. Oír la bellísima canción Llora Guitarra de Polo Campo. Este Polo Campo fue un compositor, Augusto Polo Campo se llama él, compositor peruano, pues muy conocido, porque también esta canción lo fue en la voz de Julio Jaramillo. Por ahí que le decían el ruiseñor de América, le decían a Julio Jaramillo. Usted, Leo, que es especialista en este tipo de canciones, le decían así, ¿no? Y Augusto Polo Campo pues tiene, vamos a decir, la mayoría de los valses peruanos son compuestos por este Augusto Polo Campos, y pues obviamente no dejemos nosotros sino de aplaudirlo y oír esta canción en la voz de un dúo que ahora es muy conocido, Pino y Pino. Cantante Andrés Pino, creo que llama él, es argentino, y el que le acompaña en la guitarra es, el nombre no lo sé, pero también de apellido Pino, obviamente. ¿Limeña también es compuesta por él? No, Limeña es de esta... María Dolores canta. Sí, la canta, pero ella se llama... bueno, no me acuerdo. Ok, pero es más o menos ese... De la misma onda por allí. Pero bueno, continuemos con un tema bastante interesante que nosotros hemos desarrollado anteriormente y habíamos dejado en el tintero. Vamos a oír entonces una crónica que había hecho en días pasados el doctor Emilio Ortega, que tiene que ver con un tema bastante interesante y que también nosotros hacemos parte de la solución de ese problema. Vamos a hablar de algo que se llama la corrupción. La corrupción, un ligero comentario. Colombia, una nación integrada por una cultura, según Humberto Eco, debe entenderse como un sistema de conocimientos, opiniones, creencias, costumbres de un conjunto humano concreto. Nuestra cultura ha sido víctima permanente del cáncer metastásico de la corrupción en contubernio con el sector público y privado, constituyendo una alianza o asociación vituperable. Un cínico presidente de Colombia manifestaba que la corrupción se debe reducir a unos mínimos porcentajes. Los organismos del Estado, para ejercer el control, investigar y sancionar estas conductas reprochables, como la rama judicial, la Contraloría General de la República, el Ministerio Público, su gestión en muchos casos ha sido negativa.
la negligencia, la morosidad, la falta de probidad, la ausencia en el desempeño de sus funciones han permitido que el manto de la impunidad haya campeado olímpicamente, salvo un número excepcional de situaciones. Bajo ningún punto de vista puede pensarse que corrupto únicamente es quien se apropia ilícitamente de los bienes de la nación. Esta situación nos permite realizar un juicio razonado a vuelo de pájaro para establecer que la corrupción es una culebra cascabel de múltiples cabezas. La corrupción puede estar motivada por múltiples causas innobles, como el afán perverso de lucro, el odio, la desbordante pasión política, la venganza, la animadversión, reflejo de la inmoral condición humana. El Código Penal colombiano, como otras disposiciones, en su parte especial, describe los delitos en particular. Debemos puntualizar que las conductas tipificadas constituyen unas modalidades diversas de corrupción, cuyos autores pueden ser los servidores públicos o los particulares, quienes con sus acciones u omisiones menoscaban los mecanismos de convivencia social. Citaré algunos ejemplos. El fraude procesal, una conducta que mediante cualquier medio fraudulento induce en error a un servidor público para obtener una decisión contraria a la ley, o el delito de soborno, cuando se entrega o promete dinero u otra utilidad a un testigo para que falte a la verdad o la calle total o parcialmente en su testimonio. Estas conductas constituyen una forma gravísima de corrupción. Podemos mencionar el prevaricato, la celebración indebida de contratos, el peculado, la concusión, el cohecho, los abusos de autoridad, etcétera, etcétera. Contamos con una atiborrada legislación para prevenir como para sancionar la corrupción en todas sus formas, a pesar que este cáncer ha permeado las instituciones a cargo de personas quienes con su falta de probidad, su deslealtad, han destruido la posibilidad de construir una nación plena de grandeza. La solución está en manos de nuestra sociedad, con la posibilidad de mantener una política de vigilancia y control acorde con los parámetros de legalidad para obtener el saneamiento humano como institucional. La red Sonora y su emisora Sonora 1500 de la AM apoyan a Do Fundente Fundación y su proyecto Cali 2 en el propósito de crear y fomentar el sentido de pertenencia por la ciudad de Cali. Hablemos de caleños somos todos. Bueno, llegó la hora, como se dice, ahora que decía la femenina chimbenguenchona, ¿no? Era la hora de chimbenguenchona. Lupe. Jorge. Muy buena tarde. Muy buena tarde a todos. ¿Cómo están? Bien, ¿qué nos cuenta de su ruta histórica? Aquí hoy tenemos la ruta de San Antonio. Hoy vamos a hablar de la capilla de San Antonio, San Antonio de Padua, pues. Sí. Porque hay una San Antonio de Padua en el Atlántico y pues la de aquí, la de Cali. En el barrio San Antonio. Sí, en la colina San Antonio. Pues la colina San Antonio, el sector no solamente tiene la parte turística, ¿no? Sino también la parte arquitectónica. Entonces a esa es a la que nos vamos a referir hoy. Bueno, sí, pero ¿por qué no nos cuenta algo así por encimita de esa canción que dice San Antonio, mándame, de cabeza. No, mándame una jeva que tenga dinero. Ay, San Antonio, regálame una jeva que tenga dinero. ¿Qué época es? Es que yo solo... ¿Qué? ¿Tú eres rock? No,
Pues no, pues música clásica, el punto cubano, me encanta mucho, Salini Reutilio. Está bien. La época es la época de Emilio. Pero oigamos el audio de... Qué maravilla. Un saludo en este viernes para la mesa de trabajo y para los queridos oyentes que ahora están con nosotros. Bienvenidos a su programa Mi Ciudad, una mirada histórica, el programa de Cálidos y de Do Fundente Fundación. Y bueno, nosotros vamos a San Antonio porque es un sitio turístico y gastronómico. Vamos a recibir esa brisa vespertina en la colina, pero lo que pasa es que en la cima de esa colina hay algo muy bello, que es la capilla de San Antonio de Padua. Es una de las más antiguas de la ciudad y podemos decir que fue construida como tal en 1786, mas sin embargo, desde antes ya había existencia de estas capillas. Saben ustedes, como les hemos comentado en los otros episodios, y con relación a este tipo de arquitecturas, que desde años antes se registran las construcciones, pero pues no tan bien hechas, sino oficializadas como tal. Siempre está como la idea de los cabildos, ya después se forma la oficialización, se dan los terrenos, porque el terreno, por ejemplo, de San Antonio de Padua, la donación vino como en 1745-46, precisamente por un ecuatoriano, un feligrés así súper devoto, Francisco García, donó el terreno y hubo que esperar que 30 años, más de 30 años, para que se oficializara como tal la construcción de la que vemos hoy. Se empezó con la capilla central, porque lo que vemos ahorita en la actualidad no todo fue hecho desde un inicio. Incluso lo último que se edificó de este templo arquitectónico fue el convento por allá en el año de 1970. Hoy en día es habitado por la Segunda Orden de San Francisco. Entonces, para terminar aquí con este aporte, este pequeño aporte sobre arquitectura religiosa y patrimonio cultural de Cali, esta iglesia tuvo un año importante y un poco de, no sé cómo decirlo, de que iba a dejar de existir, por así decirlo, en 1944, porque en esa época hubo un obispo, Luis Adriano Díaz, que hizo un poco unos manejos, no sé cómo decirle, bueno, que afectaron a la iglesia, porque lo que hizo este obispo fue vender parte de las tierras, porque anteriormente toda la colina era propiedad de la capilla de la arquidiócesis, pero cuando el obispo vendió parte de la tierra, más adelante construyeron lo que hoy conocemos como la planta municipal de Cali, ¿no? Aún así, gracias a la feligresía, a la gente del barrio, que se negó a que llevaran más obras a cabo, se pudo salvar la estética y el nivel paisajístico de la iglesia, que es lo que le da un poco como ese sentido ermitaño que vemos en la cima. Pero bueno, menos mal la municipalidad entendió y acató el llamado de la ciudadanía de esta época de que por favor no afectaran las estructuras arquitectónicas y mucho menos la estética de la iglesia. Estamos contentos por eso. Bueno, para finalizar, no sé si alguien tenga alguna pregunta o algún aporte. Recuerden que si quieren más información va a estar en la página web de dofundente.org. Muchas gracias y adiós. Bueno, nos decíamos aquí extra micrófono de que pues la canción esa de San Antonio regálame una jeva que tenga dinero, pues no es de la época. Hicimos una pequeña encuesta y ninguno la conocía, entonces se podrán dar entonces usted cuenta del problema del tiempo que hay aquí. Entonces alcanzó a decir la señorita Lupe que si ese era de Daddy Yankee o quién sabe sería esa, porque eso sí no lo conocíamos nosotros. No, al reggaetón sí no le pego. Al reggaetón no le pega a usted tampoco al reggaetón. Pero bueno, sigamos con nuestra Cali, el Peñón. ¿Por qué no hablamos del Peñón algo, Juan? Pues yo podría, creo que aportar mucho. Al principio, pues gracias a que la comunidad me
me dio la responsabilidad de ser parte de los miembros de la Junta de Acción Comunal. Te cuento que antier estábamos ya firmando un documento ante la alcaldía donde vamos a hacer una elección para hacer la asociación de juntas comunales del sector. He participado en invitaciones que me han hecho desde la Junta de Acción Comunal del barrio de San Antonio, y verdaderamente es que cuando las cosas no se le ponen en orden se desbordan, ¿correcto? La alcaldía ha venido tratando de hacer cosas, pero definitivamente no tienen el espíritu ni la mirada comercial. A mí me parece que esas cosas tienen que delegárselas al propio barrio, a los propios comerciantes, que entre los comerciantes y los residentes del barrio se entiendan para que puedan hacer unos proyectos que funcionen. Porque si usted llega y cierra todas las calles y ese día no va ningún cliente a consumir esos negocios, pues se molestan mucho los comerciantes. Y si fuera eso, le abren las calles y le meten más carros de lo que se puede, y las motos no respetan y los espacios no se respetan, pues entonces resulta que los residentes también se van a sentir muy mal. Entonces necesariamente allí hay un problema que yo lo veo de esta manera: hay unos espacios para parquear, y a eso la alcaldía anterior le quiso poner un dueño para que se lucrara, pero los ingresos de eso no iban a ir a al erario público, ¿correcto? Lo igual nos sucede a nosotros allá en el barrio del Peñón. El barrio del Peñón creo que paga en estos 20 años, en estos últimos 10 años ha pagado más de 40.000 millones de pesos en impuestos, y le han retribuido 200 o 300 millones de pesos. Puede que me equivoque en la cifra, pero no es justo. Entonces, habiendo las posibilidades de generar ingresos y de generar empresa y desarrollo, pues que la alcaldía concerte con los residentes y entre todos nos organicemos para que pueda generar un ingreso al barrio, y no que se desborden, porque usted termina poniendo negocios hasta encima de los techos y tampoco el barrio aguanta con toda esa posibilidad, porque en principio el barrio es absolutamente residencial, ¿correcto? En San Antonio tiene más problemas que nosotros, en el Peñón, porque es que en el barrio del Peñón hubo un desarrollo urbanístico importante, y allá el ciudadano aporta mucho impuesto, quiere vivir en un barrio que esté bien cuidado y protegido. Entonces la alcaldía tiene que necesariamente entrar a concertar qué es lo que se tiene que desarrollar allí. Lo que pasa es que, volviendo a hablar del tema de lo que dijo Ricardo en el mensaje que puso sobre la corrupción, es que la burocracia se hincha tanto que se carcome así sí misma. Entonces eso es lo que nos mantiene y nos mantiene y nos mantiene, entonces con tantas condiciones y tantas cosas. Pero le estoy haciendo una propuesta insuperable: que el mismo barrio sea el gestor de su empresa de desarrollo para los estacionamientos, le tribute a la alcaldía, le tribute al barrio, y se hagan pues mejoras para que el barrio sea cada día mejor. Doctor, un problema que nosotros conocemos en un minuto, porque ya se nos está acabando el tiempo, y que todavía está latente, lo que tiene que ver con el Colegio de la Sagrada Familia. Tiene solución a corto plazo, ya dieron unas órdenes, ya hay una sentencia. ¿Qué está pasando con realidad de verdad con el Colegio de la Sagrada Familia? Pues le voy a leer el comentario que le hice a una señora que me hizo casualmente hoy antes de venir al programa sobre la situación de la Sagrada Familia, y le dije exactamente lo siguiente dentro del punto de vista personal. Aquí está el mensaje, ya se lo voy a leer. Póngame cuidado. Ver más y comentar, y la señora me hizo un comentario y ella me preguntó lo siguiente: Juan Pablo, ¿usted tiene alguna noticia cómo va nuestro proyecto de la Sagrada Familia? Los vecinos necesitan saber qué pasó, hay muchos cuentos. Entonces yo a ella le respondo de la siguiente manera: voy a contestarle con mi opinión personal, que es subjetiva y muchos otros pueden pensar distinto. Creo que a ese proceso lo dilatan, y más en este país que la justicia nunca llega. Para mí es muy claro que no solamente los inversionistas de la obra están completamente perjudicados, sino también el barrio y toda la ciudad. El detrimento patrimonial es enorme, pero lamentablemente a esta ciudad le falta ciudadano. En este mismo muro se ha mostrado cómo el mundo, a grandes edificios emblemáticos del pasado, se le hacen grandes adecuaciones, se modernizan y se adaptan a las necesidades actuales.
no dejo de decirle que aquí Cali come caleño y que el egoísmo de nuestras administraciones es enorme, cuando la justicia y más la alcaldía deberán de estar interesados en resolver esto, y entre tanto todo el entorno de la obra hasta los límites de la ciudad estamos pagando el pato. Le agradecería, como vecina del Peñol, le comparta a sus allegados para que así se conmuevan o se tocan, porque su patrimonio por intereses del calibalismo se va menguando. Bueno, esa fue la respuesta que dio Juan Pablo Suárez al problema de la Sagrada Familia. Para todos ustedes, muy buena tarde, feliz fin de semana, feliz puente, bueno, todo lo mejor para ustedes. Les habló Jorge Enrique Santa Cruz, deseándoles en compañía de mis compañeros de mesa, Juan Pablo, muchas gracias, Lupe Agredo, muchas gracias, doctor Emilio Ortega, muchas gracias, Leonardo Paz, muchas gracias. Para todos, paz, salud y amor, y que recuerden que nadie cuida lo que no quiere, ni nadie quiere lo que no conoce. Los invitamos el domingo a las 11 de la mañana a escuchar nuestro programa 24/7, velando por el patrimonio caleño. Sonora 1500 y Do Fundente Fundación y su proyecto Cálidos presentaron su programa radial Hablemos de Caleños Somos Todos.